la Primera Guerra Mundial es una guerra por mercados, no es una guerra a favor, no es una guerra por la democracia, es una guerra entre imperios, entre imperios que necesitan nuevos mercados, ¿cierto? Para poder explotar, digamos, los recursos naturales y la mano de obra. Una vez terminó la Primera Guerra Mundial, todos los países, sin exceptuar ni uno, ¿cierto?, se unieron contra un país que prácticamente estaba en condiciones de inferioridad económicas, políticas, lo que usted se quiera imaginar e inventar. Entonces era una situación sumamente difícil. Es como si, y utilizo esta metáfora, o este ejemplo mejor, como si un niño recién nacido, ¿cierto?, empieza todo un edificio a atacarlo, pues es más o menos así. Entonces no habían condiciones, entonces ellos con esas condiciones tan adversas tuvieron que hacer una economía de guerra para poderse defender. Cosa que poco se dice en el mundo occidental y en la academia. A la academia se le ha olvidado pensar, digo yo ahora, ¿cierto?, auscultar cómo sucedió la Revolución Rusa. Si la revolución en sí no tiene tantos enemigos, yo creo que serán unas revoluciones triunfantes, pero hay que destruirlas, porque esa revolución está contra el sistema capitalista, en forma así, digamos, tajante. Y después se agrega la guerra interna que hay entre estos dos bloques. En esa guerra interna, ¿cierto?, en esa guerra interna se da la crisis del 29, ¿cierto? Todos los países entran en crisis. O sea, la crisis del capitalismo es tan fuerte que es Primera Guerra Mundial, crisis del 29 y vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se da en el marco del sistema capitalista, no se da en otro, ¿cierto? Y empieza el fascismo en el 33 a asumir el poder a través del voto popular en Alemania, ¿cierto? Entonces el fascismo se arma hasta los cachos y decide, y entonces, por ejemplo, Hitler decía, necesitamos más espacios vitales para darle alimento a nuestro, o sea, otro imperio, y se desata la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, y hay un texto que me gusta, algunos aspectos de, ¿cómo se llama el lingüista de Estados Unidos? Chomsky, que no es un devoto de Stalin, ni de la Revolución Rusa, porque él es anarquista, ¿cierto? Y el anarquismo tiene algunos principios, por ejemplo, está contra la autoridad, está contra el Estado, ¿cierto? Más o menos así. A diferencia del marxismo que mira desde el punto de vista de la cosa. Bien. Y un crítico muy fuerte del socialismo, desde la perspectiva de él, inclusive de Stalin, pero a pesar de eso dice cosas interesantes. Por ejemplo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial la definió la Unión Soviética. Si no es porque la Unión Soviética derrota a Alemania, ¿cierto? La Unión Soviética cambió el destino de la humanidad con la derrota, porque inclusive en ese enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética fue un enfrentamiento brutal donde murieron como 30 millones de personas, casi esta población, ¿cierto? Eso, por ejemplo, él lo reconoce. Él lo reconoce. Entonces él dice que no recuerdo el texto, que si no es por la derrota del fascismo por parte de Stalin, ¿cierto?, hubiera sido el fracaso, digamos, nos hubieran impuesto el fascismo, que no sabríamos qué es eso. Y en entonces Stalin se vuelve un personaje muy importante en el mundo. Bueno, ¿qué hubiera sido si? Pues como es una pregunta hipotética, pues yo también voy a responder hipotéticamente. El socialismo no es una idea. Nosotros no vamos detrás de una idea, porque yo soy socialista, ¿cierto? El socialismo es la materialización, ¿cierto?, de un proyecto económico, ideológico, ¿cierto?, para solucionar problemas, digamos, económicos que el sistema capitalista no ha sido capaz de solucionar. Si esa perspectiva se hubiera impuesto
digamos, globalmente, ¿cierto? Es posible que se hubieran solucionado muchos problemas de tipo económico, de tipo social. Y habría que mirar que a través de eso se podrían solucionar otros problemas, como por ejemplo las identidades étnicas, ahora el problema de género, el problema de la diversidad sexual, toda esa serie de cosas, ¿cierto? Y otras más, pero desde la perspectiva del socialismo, primero se solucionan los problemas económicos. Porque si usted no tiene nada en la barriga, usted no piensa. Entonces primero hay que tener la barriguita llena, ¿cierto? Para que el cerebro, para que uno pueda dormir tranquilo, pueda pensar, porque si usted no tiene, usted vive muy mal, pues usted vive en el rebusque, usted no tiene la posibilidad de pensar, de estudiar, de tener cierta estabilidad. Entonces necesita primero llenarle, crear condiciones materiales, ¿cierto? Desde la perspectiva que yo estoy viendo, para que se acaben las injusticias de las que hablé. Entonces yo creo que sería muy distinto, no habrían guerras. Todas las guerras que están ahora son guerras de rapiña, guerras de apropiarse de los recursos naturales, lo adornan con otros términos que están luchando por defender la democracia. Eso es una palabra que se inventaron para los despistados que somos la gran mayoría, que nos sentamos al frente del televisor a ver eso y creemos que es así. Entonces yo creo que se abacarían mucho las guerras, que serán las guerras mundiales como las de ahora. Se solucionarían problemas económicos para la humanidad, se solucionarían problemas, digamos, del medio ambiente, muchas cosas. En el sistema ahora es muy difícil.